Sesión legislativa. Se debate en primera discusión el informe del proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero, una iniciativa que vino desde el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Interviene el asambleísta Paco Fierro, representante de Chimborazo por Sociedad Patriótica. En los años 1800 y 1930 asomaron los bancos privados. Posteriormente aquello, a inicios del siglo XX, estos bancos comenzaron a emitir billetes y prácticamente eran los únicos que emitían billetes. En las primeras décadas del siglo XX ya existía el dominio total de la banca y ellos manejaban absolutamente la parte política, la parte social y más aún, pues lógicamente, la parte económica a su gusto. Pero llega el 9 de julio de 1925 la Revolución Juliana. Y en esa Revolución Juliana hacen cambios profundos, hacen cambios notables en beneficio de la banca, en beneficio del Estado y en beneficio del pueblo ecuatoriano. Se crea el Banco Central, se crea la Superintendencia de Bancos con una visión de Estado. En el año 1999, aquí han pasado por varias ocasiones, han pasado videos, el salvataje bancario. Ese descontrol que existía, esa falta de Estado en el control de los banqueros, en el manejo de los dineros del pueblo ecuatoriano, llegó justamente al año 1999, en donde se produjo este salvataje bancario, y en el 21 de enero se dio la revuelta civil-militar por consecuencia de lo que estaba haciendo el presidente Yamil Maguad. En esa revuelta, en la cual participé, yo fui dado de baja de las Fuerzas Armadas y me siento orgulloso de haber dado mi carrera militar en esa lucha civil-militar en contra de los que estaban haciendo pedazos la economía del pueblo ecuatoriano. Salí por la puerta grande y repito, no me arrepiento de haber hecho aquello. De eso existen causas y también existen efectos. Dentro de las causas podemos nombrar para este salvataje bancario los malos manejos por parte del gobierno, los gobiernos de turno. Imprimían billetes sin ningún respaldo, repartían billetes por donde más podían, subían los sueldos de hoy, cada fin de año subían los sueldos al 100% muchas veces y lógicamente en los 3 meses siguientes ya no alcanzaba para nada. El petróleo estaba por los suelos, había catástrofes naturales, hubo la guerra del 81, la del 95. La falta del control del sistema era latente y por lo tanto las crisis se veían venir. Banqueros financiaban campañas, tenían aquí diputados en aquella época. ¿Para qué? Para guardar las espaldas de estos banqueros corruptos, porque también hay de los buenos, pero estos banqueros corruptos metían una aguja para luego sacar barreta. Eso era cierto y es verdad, el pueblo conoce. Y también, como producto de aquello, lógicamente, asomaron nuevos ricos. ¿Quiénes eran estos nuevos ricos? Eran aquellos que estaban cerca del círculo de poder y conocían lo que estaba pasando, lo que iba a venir. Y ellos hicieron su agosto, asomaron los nuevos ricos, pero también asomaron los nuevos pobres, aquellos que creyeron en la banca, que depositaron sus dineros, que confiaron todo su esfuerzo, todo su trabajo y lógicamente cuando hubo el salvataje bancario, hubo el problema, hubieron muertos, hubieron gente que tuvo que salir del país, hubieron crisis familiares. Por lo tanto, es necesario y todos creo que en el pueblo ecuatoriano están conscientes de que debe haber una actualización con un código como está viendo este momento. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, y por eso en el adagio que arranqué, ni mucho que queme al santo, ni poco que lo alumbre,
decía, y quiere decir el no irse a los extremos. Si antes no existía el control del Estado o existía un mínimo control y por eso se dio lo que se dio, hoy en cambio nos estamos yendo al otro extremo. Ya no estamos hablando del control del Estado, sino estamos hablando del control del gobierno de turno. Del gobierno de turno. Cualquier gobierno que venga, de cualquier tendencia. Cuando otro gobierno esté, todas las autoridades se van afuera y nuevas autoridades puestas por el gobierno de turno. Mire en manos de quién va a estar el dinero de los ahorristas, el dinero de la gente que con su trabajo hace su dinero y va a depositar confiando en la banca. Es necesario el nuevo código para poder regular a la banca pública, a la banca privada, a la economía popular y solidaria y de igual manera a los regímenes de valores y seguros. Es necesario, todos estamos conscientes de aquello, pero repito, no nos vayamos al extremo, no nos vayamos al extremo. Antes había el Banco Central y la Superintendencia. Hoy, en cambio, estamos creando la Junta. Esta Junta son nombrados todos por el gobierno a dedo. Y ahí existen unos requisitos. Existen unos requisitos que, por ejemplo, a mí sí me preocupan. Le pone en el documento original que manda el gobierno a la Asamblea con carácter de urgente, ¿cuál será la urgencia que tiene después de 7 años y medio de estar en el poder? Pero en ese documento ya envía indicando que el gerente del Banco Central deberá tener 7 años de experiencia. Para mí es poco. Pero ya en el proyecto que estamos tratando en este momento, en el informe, le bajan a 5 años. Y así, para superintendentes y para quienes van a ser los delegados, le ponen prácticamente, le bajan los años, y esto a mí me preocupa, porque es más, ¿qué es lo que dice allí? Dice en el artículo 50, por ejemplo, del Banco Central, numeral 2, título profesional de 4º nivel en economía, finanzas, administración, derecho o áreas relacionadas. Miren esta parte, o áreas relacionadas. O sea, queda al capricho y en quién queda el ver cuáles son las áreas relacionadas. Entonces, ¿qué quieren hacer con ello? Y en todos los requisitos está lo mismo. Pues no es justo que se maneje en forma arbitraria y a criterio de la persona que les va a nombrar. En el artículo 13, estaban dándole dentro de las capacidades a esta Junta, le estaban dando la potestad de interpretar la ley. Felizmente eso ya sacaron, ya no está. Han visto en la comisión que estaban cometiendo ahí un error y por lo tanto han sacado, y eso está correcto, está bien. La creación de la Junta en el artículo 13 y 14, hablando con respecto a los requisitos, en el artículo 50, numeral 3, en el 66, en el 81, en el 365. Repito, dentro de estos requisitos, hay requisitos que no estoy de acuerdo, debería ser cambiado, debería ser más directo, aumentar los años y por lo tanto también no es posible que se olvide la participación ciudadana. Pues, ¿dónde está el concurso de oposición y méritos? Gracias, señor presidente. El concurso de oposición y méritos para ocupar un cargo de tanta importancia. Por lo tanto, es necesario que existan en esos concursos las veedurías como está contemplado para poder elegir a esta gente. No caigamos en lo que estamos cayendo, de irnos de un extremo hacia el otro. El artículo 22, con respecto al que no se puede demandar un artículo, también es inconstitucional porque va contra el artículo 233. Tengo algunos otros temas que le voy a hacer llegar a la comisión, y para terminar, simplemente decir, señora presidenta, compañeras y compañeros aquí presentes, repito el adagio con el que inicié:
ni mucho que queme al santo, ni poco que lo alumbre. Y debo decirles que es una responsabilidad histórica lo que estamos haciendo en este momento y lo que van a hacer aquellos que voten a favor. No pongamos las manos en manos, del gobierno de turno. Los dineros Gracias, del asambleísta, pueblo, se acabó su tiempo. Tiene la pueblo palabra ecuatoriano. asambleísta. Gracias, Cristian